Satanás, el dragón, el padre de la mentira, acusador, la serpiente, el maligno, títulos y significados. Introducción. Satanás. Títulos y significados explora los diversos títulos atribuidos a Satanás en la Biblia y la tradición cristiana, con el objetivo de comprender mejor la naturaleza del mal y las estrategias que emplea contra los creyentes. Cada título de Satanás, como el acusador, el padre de mentiras y el maligno, revela una faceta distinta de su ser y su influencia en el mundo, y entender estos nombres es fundamental para fortalecer la defensa espiritual y resistir sus ataques. En la comprensión de la realidad espiritual y las dimensiones espirituales es tan importante como la comprensión de la realidad física, ya que nos permite percibir las influencias sutiles que nos rodean y actuar con sabiduría frente a las fuerzas del mal. En los nombres de Satanás se encuentran arraigados en las Escrituras y revelan una parte esencial de la guerra espiritual que enfrentamos, como se ve en la historia de la serpiente en Génesis, el acusador en Job y el dragón en Apocalipsis. El acusador. El término acusador proviene del hebreo Satán, que significa adversario o acusador, y refleja el papel de Satanás como el que presenta cargos contra los hijos de Dios ante el trono celestial, según el libro de Job. La acusación de Satanás no solo revela su odio hacia la humanidad, sino también su intento de socavar la justicia divina, y busca sembrar duda y desesperación, alejándonos del amor y la gracia de Dios. El papel de Satanás como acusador nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y buscar el perdón de Dios, y su acusación constante nos impulsa a depender de la gracia divina y a vivir de manera que honre a Dios. El engañador. Otro título de Satanás es el engañador, que utiliza la mentira y la distorsión para alejar a las personas de la verdad, y entender esta naturaleza de la decepción es fundamental para discernir la verdad de la mentira y tomar decisiones correctas. La decepción de Satanás es sutil y atractiva, a menudo disfrazada de sabiduría o libertad, pero siempre con el objetivo de esclavizar y destruir, y se manifiesta a través de estrategias como la destrucción, la esclavitud y la mentira. Satanás emplea diversas estrategias de manipulación espiritual, incluyendo la tentación, la confusión, el miedo y la duda, para influir en las personas y alejarlas de la verdad y el poder del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, han existido numerosos casos de engaño demoníaco, como herejías, idolatría, inmoralidad y distorsión de la verdad, que nos advierten sobre el peligro de apartarnos de la sana doctrina y nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en la fe. La mentira opera a través de mecanismos psicológicos como la sugestión, la manipulación emocional y la distorsión cognitiva, y al comprender cómo funciona la mentira a nivel psicológico, podemos identificarla más fácilmente y proteger nuestra mente de su influencia. El maligno. Del título maligno describe la naturaleza inherentemente malvada de Satanás y su deseo de destruir todo lo bueno, y su maldad se manifiesta en la corrupción, la violencia, el sufrimiento y la muerte que vemos en el mundo. El mal se manifiesta en diversas formas en la experiencia humana, como la guerra, el conflicto, la pobreza, la enfermedad y las tragedias personales, y estas experiencias nos recuerdan la realidad del mal y nuestra necesidad de buscar la protección de Dios. La maldad espiritual se basa en principios como el egoísmo, el orgullo, la codicia, el odio y la venganza, que corrompen el corazón humano y lo alejan de Dios, abriendo la puerta a la influencia demoníaca. El mal tiene consecuencias devastadoras en la vida cotidiana, incluyendo la destrucción de relaciones, la pérdida de la paz interior, la depresión, la ansiedad y la adicción, y al resistir el mal, podemos proteger nuestra vida y la de los demás de sus efectos destructivos. La serpiente. La serpiente es un símbolo antiguo de engaño, astucia y tentación, y en el relato del Génesis, la serpiente engaña a Eva para que desobedezca a Dios, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. El símbolo de la serpiente nos advierte sobre el peligro de escuchar la voz del enemigo, que puede llevarnos a la distorsión de la verdad, la manipulación sutil y la tentación al pecado. El relato del Génesis revela que la serpiente cuestiona la palabra de Dios y ofrece una alternativa atractiva, prometiendo sabiduría y libertad, lo que nos muestra cómo Satanás opera, sembrando duda y ofreciendo falsas promesas para alejarnos de la verdad. La tentación y la caída representan la lucha constante entre el bien y el mal en el corazón humano, y nos recuerdan nuestra vulnerabilidad al pecado y la necesidad de buscar la fortaleza de Dios para resistir la tentación y mantenernos firmes en la fe. El dragón. En el Apocalipsis, Satanás es representado como un dragón poderoso y aterrador, que se opone a Dios y persigue a la Iglesia, lo que nos muestra la magnitud de la guerra espiritual y la necesidad de estar preparados para enfrentar la oposición del enemigo.
El dragón en el Apocalipsis simboliza el poder destructivo de Satanás y su intento de destruir el plan de Dios, pero su derrota final anuncia la victoria de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El dragón ha sido representado de diversas maneras en diferentes culturas, a menudo como un símbolo de poder, peligro o destrucción, pero en la tradición cristiana, el dragón simboliza específicamente a Satanás. El simbolismo del poder demoníaco nos recuerda que Satanás es un enemigo formidable, pero no invencible, y que su poder está limitado por la soberanía de Dios y la fidelidad de sus hijos, por lo que al confiar en Dios y resistir al diablo, podemos vencer su poder y experimentar la victoria espiritual. El padre de la mentira. Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira, revelando que la mentira es su lenguaje natural y su principal arma, lo que nos muestra la importancia de buscar la verdad y la sabiduría en Dios para evitar caer en las trampas del enemigo. Del título nos advierte sobre el peligro de creer en las mentiras del enemigo y nos anima a buscar la verdad en la palabra de Dios, como se describe en Juan 8:44, donde Jesús lo describe como tal, y se destaca que la mentira es su esencia y arma principal. En la psicología de la mentira puede ser motivada por el deseo de obtener poder, evitar el castigo, proteger la imagen personal o manipular a otros, y comprendiendo estas motivaciones nos ayuda a identificarla en nosotros mismos y en los demás, y a buscar la honestidad y la integridad, ya que la mentira puede ser utilizada para controlar a otros, escapar del castigo o proteger la imagen personal. La falsedad tiene un impacto espiritual devastador, ya que separa a las personas de la verdad, debilita su fe y las expone a la influencia demoníaca, pero al abrazar la verdad y rechazar la mentira, podemos fortalecer nuestra conexión con Dios y proteger nuestra vida espiritual, ya que la verdad fortalece la fe y nos protege contra la influencia demoníaca. Satanás utiliza diversos mecanismos para distorsionar la verdad, incluyendo la exageración, la minimización, la tergiversación y la propaganda, y al conocer estos mecanismos, podemos discernir la verdad de la mentira y evitar ser engañados por el enemigo, ya que la exageración aumenta la realidad. La minimización reduce la importancia y la tergiversación cambia el significado. Síntesis y reflexiones finales. Al comparar los títulos de Satanás, como acusador, engañador y maligno, podemos apreciar la complejidad de su ser y la diversidad de sus estrategias, y cada título revela una faceta distinta de su carácter malvado y su deseo de destruir todo lo bueno. Y este análisis nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de nuestro enemigo y a estar preparados para enfrentarlo. Existe una profunda conexión teológica entre los nombres de Satanás, ya que todos ellos revelan su rebelión contra Dios y su deseo de usurpar su lugar, y al comprender estas conexiones, podemos apreciar la magnitud de la guerra espiritual y la necesidad de mantenernos fieles a Dios, ya que la rebelión se dirige contra la autoridad de Dios y la usurpación es el intento de tomar el lugar de Dios. En las interpretaciones patrísticas de los nombres de Satanás nos enriquecen nuestra comprensión de la guerra espiritual y nos animan a seguir el ejemplo de los santos, ya que se relacionan con la caída del hombre, la tentación de Cristo y la lucha contra el mal, y las perspectivas contemporáneas sobre los nombres de Satanás varían, pero coinciden en reconocer la realidad del mal y la necesidad de resistirlo con la verdad y el amor de Dios. La maldad puede ser entendida desde una perspectiva psicológica como un trastorno de la personalidad caracterizado por la falta de empatía, el narcisismo, la manipulación y la crueldad, y la lectura de los títulos de Satanás nos invita a reflexionar en cómo la maldad está presente en nuestro mundo y a buscar la verdad y el amor de Dios para resistirla. En la comprensión de las dimensiones psicológicas de Satanás, como la crueldad, la manipulación y el narcisismo, nos ayuda a identificar las señales de la maldad y a protegernos de su influencia, lo que es fundamental para mantenernos firmes en la fe. Los títulos de Satanás tienen un impacto espiritual profundo, ya que nos revelan la naturaleza de nuestro enemigo y nos advierten sobre sus estrategias, por lo que es importante estar alerta, preparado y tener conocimiento para resistir sus ataques. Existen diversas estrategias para resistir a Satanás, incluyendo la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes, la práctica del perdón y la renuncia al pecado, lo que puede fortalecer nuestra vida espiritual y vencer al enemigo. Dios nos ha provisto de diversos mecanismos de protección contra Satanás, como la armadura de Dios, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la intercesión de los ángeles, lo que nos permite confiar en su protección divina. A lo largo de la historia, los cristianos han interpretado los nombres de Satanás de diversas maneras, reflejando sus experiencias y comprensiones del mal, lo que nos enriquece nuestra perspectiva y nos anima a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra espiritual. En las perspectivas teológicas contemporáneas sobre los nombres de Satanás varían,
pero todas coinciden en reconocer la importancia de tomar en serio la realidad del mal y la necesidad de resistirlo con la gracia de Dios, lo que puede profundizar nuestra comprensión de la guerra espiritual y fortalecer nuestra fe. En los estudios bíblicos comparativos y la hermenéutica de los nombres demoníacos nos ayudan a comprender mejor los nombres de Satanás y su relevancia en el contexto de la fe cristiana, lo que es fundamental para evitar interpretaciones erróneas y apreciar la verdad revelada en las Escrituras. Finalmente, los nombres de Satanás tienen importantes implicaciones pastorales, ya que nos ayudan a comprender las luchas que enfrentan las personas y a ofrecerles consuelo, guía y esperanza, lo que es esencial para el ministerio y la atención pastoral. Al conocer las estrategias del enemigo, podemos equipar a los creyentes para resistir sus ataques y vivir una vida de victoria en Cristo, ofreciéndoles consuelo, guía y esperanza en la tribulación. Los nombres de Satanás tienen aplicaciones prácticas para la vida espiritual, ya que nos animan a estar alerta, a resistir la tentación, a buscar la verdad y a confiar en Dios, lo que nos permite fortalecer nuestra fe y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. La lucha espiritual es una realidad constante en la vida del creyente, pero no debemos desanimarnos, ya que Cristo ha vencido al diablo y que tenemos el poder del Espíritu Santo, lo que nos permite enfrentar la lucha con valentía y confianza. El discernimiento es esencial en la lucha espiritual, ya que nos permite distinguir entre la verdad y el error, el bien y el mal, la voz de Dios y la voz del enemigo, lo que nos permite evitar ser engañados y tomar decisiones sabias que honren a Dios. Existiendo principios clave para la victoria espiritual, como la humildad, la oración, la fe, el arrepentimiento y el perdón, que nos permiten experimentar la libertad del pecado, el poder del Espíritu Santo y la plenitud de la vida en Cristo. Los testimonios de transformación son poderosos recordatorios de la gracia de Dios y su capacidad para cambiar vidas, lo que nos inspira y nos da esperanza en nuestra propia lucha espiritual contra el pecado, la adicción y la opresión demoníaca. La resistencia espiritual implica tomar una postura firme contra el pecado, la injusticia y la opresión demoníaca, lo que nos permite proteger nuestra vida espiritual y contribuir a la construcción del reino de Dios en la tierra. El crecimiento personal es esencial para la resistencia espiritual, ya que nos permite desarrollar las virtudes, fortalecer nuestra mente y cultivar una relación íntima con Dios, lo que nos hace fuertes y mejor preparados para enfrentar los desafíos y resistir al enemigo. La lucha espiritual también tiene dimensiones místicas, ya que implica una conexión profunda con Dios y una experiencia de su amor y poder, lo que nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más íntima y recibir su fortaleza para vencer al enemigo. La relación íntima con Dios es fundamental para vencer al enemigo, y se logra a través de la conexión y el amor, lo que nos permite experimentar el amor divino y tener una perspectiva más profunda de la naturaleza del mal. Las perspectivas ecuménicas sobre los nombres de Satanás nos invitan a unirnos con otros cristianos para enfrentar el mal y construir el reino de Dios en la tierra, promoviendo la paz, la justicia y el amor en el mundo a través de la unidad y la fuerza contra el enemigo. La reflexión sobre los nombres de Satanás nos ofrece una visión profunda de la naturaleza del mal y sus estrategias, lo que nos permite fortalecer nuestra fe, resistir la tentación y vivir una vida de victoria en Cristo, convirtiéndonos en guerreros espirituales con una comprensión más profunda del mal y la victoria en Cristo. La síntesis teológica de los nombres de Satanás nos muestra cómo estos nombres se relacionan con la doctrina cristiana sobre Dios, el hombre, el pecado y la salvación, lo que nos permite apreciar la coherencia y la profundidad de la teología cristiana y fortalecer nuestra fe en Dios y la gracia de la salvación. En el mundo contemporáneo, los nombres de Satanás nos recuerdan la importancia de estar alerta ante la influencia del mal en la cultura, la política y la sociedad, y de resistir sus ataques y promover la verdad, la justicia y el amor en el mundo a través de la resistencia a las malas influencias y la promoción de la verdad. El estudio de los nombres de Satanás es un llamado a la vigilancia espiritual, a estar conscientes de la realidad del mal y a resistir sus ataques con la verdad, la oración y la fe, lo que nos permite proteger nuestra vida espiritual y vivir una vida de victoria en Cristo con la verdad como un arma para defendernos del mal. A pesar de la realidad del mal y la lucha espiritual, tenemos esperanza y victoria en Cristo, quien ha vencido al diablo y nos ha dado el poder de resistir sus ataques y vivir una vida de plenitud y propósito, y el mensaje central es que la redención a través de Jesucristo ofrece una salida a la naturaleza engañosa y destructiva de Satanás. En la presentación de los títulos de Satanás invita a una reflexión profunda sobre la propia vulnerabilidad y las estrategias personales de resistencia, lo que puede llevar a una mayor conciencia espiritual y un compromiso renovado con los principios de la fe,
promoviendo un crecimiento espiritual continuo a través de la transformación, la resistencia y la redención. La constancia es una clave fundamental del éxito en la batalla espiritual, y se enfatiza la importancia de cultivar compromiso, conciencia y vulnerabilidad para lograr la victoria sobre las fuerzas del mal. Para aquellos que deseen profundizar en el tema, se recomiendan una variedad de recursos adicionales de estudio, incluyendo comentarios bíblicos, estudios teológicos, obras de apologética y testimonios de personas que han experimentado la victoria sobre las fuerzas del mal, lo que puede proporcionar una comprensión más rica y completa de la lucha espiritual. Es importante estudiar todo lo que está a nuestro alcance, incluyendo estudios teológicos, Biblias y comentarios bíblicos, para obtener una comprensión más profunda de la lucha espiritual y cómo superarla. El compromiso personal y comunitario es crucial en la lucha contra el mal, y se debe cultivar una relación personal con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia, así como participar en una comunidad de fe donde se puede recibir apoyo, ánimo y rendición de cuentas, tanto a nivel personal como comunitario. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante hierba. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Satanás, el dragón, el padre de la mentira, acusador, la serpiente, el maligno, títulos y significados. Introducción. Satanás, títulos y significados explora los diversos títulos atribuidos a Satanás en la Biblia y la tradición cristiana, con el objetivo de comprender mejor la naturaleza del mal y las estrategias que emplea contra los creyentes. Cada título de Satanás, como el acusador, el padre de mentiras y el maligno, revela una faceta distinta de su ser y su influencia en el mundo, y entender estos nombres es fundamental para fortalecer la defensa espiritual y resistir sus ataques. La comprensión de la realidad espiritual y las dimensiones espirituales es tan importante como la comprensión de la realidad física, ya que nos permite percibir las influencias sutiles que nos rodean y actuar con sabiduría frente a las fuerzas del mal. Los nombres de Satanás se encuentran arraigados en las Escrituras y revelan una parte esencial de la guerra espiritual que enfrentamos, como se ve en la historia de la serpiente en Génesis, el acusador en Job y el dragón en Apocalipsis. El acusador. El término acusador proviene del hebreo Satán, que significa adversario o acusador, y refleja el papel de Satanás como el que presenta cargos contra los hijos de Dios ante el trono celestial, según el libro de Job. La acusación de Satanás no solo revela su odio hacia la humanidad, sino también su intento de socavar la justicia divina, y busca sembrar duda y desesperación, alejándonos del amor y la gracia de Dios. El papel de Satanás como acusador nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y buscar el perdón de Dios, y su acusación constante nos impulsa a depender de la gracia divina y a vivir de manera que honre a Dios. El engañador. Otro título de Satanás es el engañador, que utiliza la mentira y la distorsión para alejar a las personas de la verdad, y entender esta naturaleza de la decepción es fundamental para discernir la verdad de la mentira y tomar decisiones correctas. La decepción de Satanás es sutil y atractiva, a menudo disfrazada de sabiduría o libertad, pero siempre con el objetivo de esclavizar y destruir, y se manifiesta a través de estrategias como la destrucción, la esclavitud y la mentira. Satanás emplea diversas estrategias de manipulación espiritual, incluyendo la tentación, la confusión, el miedo y la duda, para influir en las personas y alejarlas de la verdad y el poder del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, han existido numerosos casos de engaño demoníaco, como herejías, idolatría, inmoralidad y distorsión de la verdad, que nos advierten sobre el peligro de apartarnos de la sana doctrina y nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en la fe. La mentira opera a través de mecanismos psicológicos como la sugestión, la manipulación emocional y la distorsión cognitiva, y al comprender cómo funciona la mentira a nivel psicológico, podemos identificarla más fácilmente y proteger nuestra mente de su influencia. El maligno. Del título maligno describe la naturaleza inherentemente malvada de Satanás y su deseo de destruir todo lo bueno, y su maldad se manifiesta en la corrupción, la violencia, el sufrimiento y la muerte que vemos en el mundo. El mal se manifiesta en diversas formas en la experiencia humana, como la guerra, el conflicto, la pobreza, la enfermedad y las tragedias personales, y estas experiencias nos recuerdan la realidad del mal y nuestra necesidad de buscar la protección de Dios. La maldad espiritual se basa en principios como el egoísmo, el orgullo, la codicia, el odio y la venganza,
que corrompen el corazón humano y lo alejan de Dios, abriendo la puerta a la influencia demoníaca. El mal tiene consecuencias devastadoras en la vida cotidiana, incluyendo la destrucción de relaciones, la pérdida de la paz interior, la depresión, la ansiedad y la adicción, y al resistir el mal, podemos proteger nuestra vida y la de los demás de sus efectos destructivos. La serpiente. La serpiente es un símbolo antiguo de engaño, astucia y tentación, y en el relato del Génesis, la serpiente engaña a Eva para que desobedezca a Dios, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. El símbolo de la serpiente nos advierte sobre el peligro de escuchar la voz del enemigo, que puede llevarnos a la distorsión de la verdad, la manipulación sutil y la tentación al pecado. El relato del Génesis revela que la serpiente cuestiona la palabra de Dios y ofrece una alternativa atractiva, prometiendo sabiduría y libertad, lo que nos muestra cómo Satanás opera, sembrando duda y ofreciendo falsas promesas para alejarnos de la verdad. La tentación y la caída representan la lucha constante entre el bien y el mal en el corazón humano, y nos recuerdan nuestra vulnerabilidad al pecado y la necesidad de buscar la fortaleza de Dios para resistir la tentación y mantenernos firmes en la fe. El dragón. En el Apocalipsis, Satanás es representado como un dragón poderoso y aterrador, que se opone a Dios y persigue a la Iglesia, lo que nos muestra la magnitud de la guerra espiritual y la necesidad de estar preparados para enfrentar la oposición del enemigo. El dragón en el Apocalipsis simboliza el poder destructivo de Satanás y su intento de destruir el plan de Dios, pero su derrota final anuncia la victoria de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El dragón ha sido representado de diversas maneras en diferentes culturas, a menudo como un símbolo de poder, peligro o destrucción, pero en la tradición cristiana, el dragón simboliza específicamente a Satanás. El simbolismo del poder demoníaco nos recuerda que Satanás es un enemigo formidable, pero no invencible, y que su poder está limitado por la soberanía de Dios y la fidelidad de sus hijos, por lo que al confiar en Dios y resistir al diablo, podemos vencer su poder y experimentar la victoria espiritual. El padre de la mentira. Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira, revelando que la mentira es su lenguaje natural y su principal arma, lo que nos muestra la importancia de buscar la verdad y la sabiduría en Dios para evitar caer en las trampas del enemigo. El título nos advierte sobre el peligro de creer en las mentiras del enemigo y nos anima a buscar la verdad en la palabra de Dios, como se describe en Juan 8:44, donde Jesús lo describe como tal, y se destaca que la mentira es su esencia y arma principal. En la psicología de la mentira puede ser motivada por el deseo de obtener poder, evitar el castigo, proteger la imagen personal o manipular a otros, y comprendiendo estas motivaciones nos ayuda a identificarla en nosotros mismos y en los demás, y a buscar la honestidad y la integridad, ya que la mentira puede ser utilizada para controlar a otros, escapar del castigo o proteger la imagen personal. La falsedad tiene un impacto espiritual devastador, ya que separa a las personas de la verdad, debilita su fe y las expone a la influencia demoníaca, pero al abrazar la verdad y rechazar la mentira, podemos fortalecer nuestra conexión con Dios y proteger nuestra vida espiritual, ya que la verdad fortalece la fe y nos protege contra la influencia demoníaca. Satanás utiliza diversos mecanismos para distorsionar la verdad, incluyendo la exageración, la minimización, la tergiversación y la propaganda, y al conocer estos mecanismos, podemos discernir la verdad de la mentira y evitar ser engañados por el enemigo, ya que la exageración aumenta la realidad. La minimización reduce la importancia y la tergiversación cambia el significado. Síntesis y reflexiones finales. Al comparar los títulos de Satanás, como acusador, engañador y maligno, podemos apreciar la complejidad de su ser y la diversidad de sus estrategias, y cada título revela una faceta distinta de su carácter malvado y su deseo de destruir todo lo bueno. Y este análisis nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de nuestro enemigo y a estar preparados para enfrentarlo. Existe una profunda conexión teológica entre los nombres de Satanás, ya que todos ellos revelan su rebelión contra Dios y su deseo de usurpar su lugar, y al comprender estas conexiones, podemos apreciar la magnitud de la guerra espiritual y la necesidad de mantenernos fieles a Dios, ya que la rebelión se dirige contra la autoridad de Dios y la usurpación es el intento de tomar el lugar de Dios. En las interpretaciones patrísticas de los nombres de Satanás nos enriquecen nuestra comprensión de la guerra espiritual y nos animan a seguir el ejemplo de los santos, ya que se relacionan con la caída del hombre, la tentación de Cristo y la lucha contra el mal, y las perspectivas contemporáneas sobre los nombres de Satanás varían, pero coinciden en reconocer la realidad del mal y la necesidad de resistirlo con la verdad y el amor de Dios.
La maldad puede ser entendida desde una perspectiva psicológica como un trastorno de la personalidad caracterizado por la falta de empatía, el narcisismo, la manipulación y la crueldad, y la lectura de los títulos de Satanás nos invita a reflexionar en cómo la maldad está presente en nuestro mundo y a buscar la verdad y el amor de Dios para resistirla. En la comprensión de las dimensiones psicológicas de Satanás, como la crueldad, la manipulación y el narcisismo, nos ayuda a identificar las señales de la maldad y a protegernos de su influencia, lo que es fundamental para mantenernos firmes en la fe. Los títulos de Satanás tienen un impacto espiritual profundo, ya que nos revelan la naturaleza de nuestro enemigo y nos advierten sobre sus estrategias, por lo que es importante estar alerta, preparado y tener conocimiento para resistir sus ataques. Existen diversas estrategias para resistir a Satanás, incluyendo la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes, la práctica del perdón y la renuncia al pecado, lo que puede fortalecer nuestra vida espiritual y vencer al enemigo. Dios nos ha provisto de diversos mecanismos de protección contra Satanás, como la armadura de Dios, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la intercesión de los ángeles, lo que nos permite confiar en su protección divina. A lo largo de la historia, los cristianos han interpretado los nombres de Satanás de diversas maneras, reflejando sus experiencias y comprensiones del mal, lo que nos enriquece nuestra perspectiva y nos anima a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra espiritual. En las perspectivas teológicas contemporáneas sobre los nombres de Satanás varían, pero todas coinciden en reconocer la importancia de tomar en serio la realidad del mal y la necesidad de resistirlo con la gracia de Dios, lo que puede profundizar nuestra comprensión de la guerra espiritual y fortalecer nuestra fe. En los estudios bíblicos comparativos y la hermenéutica de los nombres demoníacos nos ayudan a comprender mejor los nombres de Satanás y su relevancia en el contexto de la fe cristiana, lo que es fundamental para evitar interpretaciones erróneas y apreciar la verdad revelada en las Escrituras. Finalmente, los nombres de Satanás tienen importantes implicaciones pastorales, ya que nos ayudan a comprender las luchas que enfrentan las personas y a ofrecerles consuelo, guía y esperanza, lo que es esencial para el ministerio y la atención pastoral. Al conocer las estrategias del enemigo, podemos equipar a los creyentes para resistir sus ataques y vivir una vida de victoria en Cristo, ofreciéndoles consuelo, guía y esperanza en la tribulación. Los nombres de Satanás tienen aplicaciones prácticas para la vida espiritual, ya que nos animan a estar alerta, a resistir la tentación, a buscar la verdad y a confiar en Dios, lo que nos permite fortalecer nuestra fe y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. La lucha espiritual es una realidad constante en la vida del creyente, pero no debemos desanimarnos, ya que Cristo ha vencido al diablo y que tenemos el poder del Espíritu Santo, lo que nos permite enfrentar la lucha con valentía y confianza. El discernimiento es esencial en la lucha espiritual, ya que nos permite distinguir entre la verdad y el error, el bien y el mal, la voz de Dios y la voz del enemigo, lo que nos permite evitar ser engañados y tomar decisiones sabias que honren a Dios. Existiendo principios clave para la victoria espiritual, como la humildad, la oración, la fe, el arrepentimiento y el perdón, que nos permiten experimentar la libertad del pecado, el poder del Espíritu Santo y la plenitud de la vida en Cristo. Los testimonios de transformación son poderosos recordatorios de la gracia de Dios y su capacidad para cambiar vidas, lo que nos inspira y nos da esperanza en nuestra propia lucha espiritual contra el pecado, la adicción y la opresión demoníaca. La resistencia espiritual implica tomar una postura firme contra el pecado, la injusticia y la opresión demoníaca, lo que nos permite proteger nuestra vida espiritual y contribuir a la construcción del reino de Dios en la tierra. El crecimiento personal es esencial para la resistencia espiritual, ya que nos permite desarrollar las virtudes, fortalecer nuestra mente y cultivar una relación íntima con Dios, lo que nos hace fuertes y mejor preparados para enfrentar los desafíos y resistir al enemigo. La lucha espiritual también tiene dimensiones místicas, ya que implica una conexión profunda con Dios y una experiencia de su amor y poder, lo que nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más íntima y recibir su fortaleza para vencer al enemigo. La relación íntima con Dios es fundamental para vencer al enemigo, y se logra a través de la conexión y el amor, lo que nos permite experimentar el amor divino y tener una perspectiva más profunda de la naturaleza del mal. Las perspectivas ecuménicas sobre los nombres de Satanás nos invitan a unirnos con otros cristianos para enfrentar el mal y construir el reino de Dios en la tierra, promoviendo la paz, la justicia y el amor en el mundo a través de la unidad y la fuerza contra el enemigo. La reflexión sobre los nombres de Satanás nos ofrece una visión profunda de la naturaleza del mal y sus estrategias, lo que nos permite fortalecer nuestra fe, resistir la tentación y vivir una vida de victoria en Cristo,
convirtiéndonos en guerreros espirituales con una comprensión más profunda del mal y la victoria en Cristo. En la síntesis teológica de los nombres de Satanás nos muestra cómo estos nombres se relacionan con la doctrina cristiana sobre Dios, el hombre, el pecado y la salvación, lo que nos permite apreciar la coherencia y la profundidad de la teología cristiana y fortalecer nuestra fe en Dios y la gracia de la salvación. En el mundo contemporáneo, los nombres de Satanás nos recuerdan la importancia de estar alerta ante la influencia del mal en la cultura, la política y la sociedad, y de resistir sus ataques y promover la verdad, la justicia y el amor en el mundo a través de la resistencia a las malas influencias y la promoción de la verdad. El estudio de los nombres de Satanás es un llamado a la vigilancia espiritual, a estar conscientes de la realidad del mal y a resistir sus ataques con la verdad, la oración y la fe, lo que nos permite proteger nuestra vida espiritual y vivir una vida de victoria en Cristo con la verdad como un arma para defendernos del mal. A pesar de la realidad del mal y la lucha espiritual, tenemos esperanza y victoria en Cristo, quien ha vencido al diablo y nos ha dado el poder de resistir sus ataques y vivir una vida de plenitud y propósito, y el mensaje central es que la redención a través de Jesucristo ofrece una salida a la naturaleza engañosa y destructiva de Satanás. En la presentación de los títulos de Satanás invita a una reflexión profunda sobre la propia vulnerabilidad y las estrategias personales de resistencia, lo que puede llevar a una mayor conciencia espiritual y un compromiso renovado con los principios de la fe, promoviendo un crecimiento espiritual continuo a través de la transformación, la resistencia y la redención. La constancia es una clave fundamental del éxito en la batalla espiritual, y se enfatiza la importancia de cultivar compromiso, conciencia y vulnerabilidad para lograr la victoria sobre las fuerzas del mal. Para aquellos que deseen profundizar en el tema, se recomiendan una variedad de recursos adicionales de estudio, incluyendo comentarios bíblicos, estudios teológicos, obras de apologética y testimonios de personas que han experimentado la victoria sobre las fuerzas del mal, lo que puede proporcionar una comprensión más rica y completa de la lucha espiritual. Es importante estudiar todo lo que está a nuestro alcance, incluyendo estudios teológicos, Biblias y comentarios bíblicos, para obtener una comprensión más profunda de la lucha espiritual y cómo superarla. El compromiso personal y comunitario es crucial en la lucha contra el mal, y se debe cultivar una relación personal con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia, así como participar en una comunidad de fe donde se puede recibir apoyo, ánimo y rendición de cuentas, tanto a nivel personal como comunitario. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante hierba. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025